Welcome back to my channel. This is how to be a heartbreaker. Boys, they like a little danger. We'll get 'em falling for a stranger. Voy a contar una de mis peores historias en citas que he tenido. Como les dije, yo vivo en Houston. He conocido gente de todo el mundo, de todas partes. Entonces les voy a contar la historia que tengo con uno de ellos. El año pasado me fui de vacaciones a Europa. Yo me fui un sábado. La semana antes, Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. no sé cómo es que los astros se acomodaron, pero tuve una cita cada semana con alguien diferente. No hice nada, pues tengo valores. A mí me educaron bien. Este man, el jueves, como buena persona, me vio mexa y dice: Este quiere comida mexa. fuimos, obviamente, como buen mexa, llegando tarde. Voy a decir que esta persona es un poco mayor porque pues Y me gustan mayores, esos que llaman señores. iba en camino, me marca. ¿Quieres una margarita? ¿Tienen una margarita? Llegué, ya estaba mi margarita ahí. Senté, empezamos a tomar, estábamos platicando. Él me decía que él todos los años hacía al mundo. Aclaración, no estoy esperando que nadie me pague la cuenta. Perdón la expresión en la palabra, pero él estaba... nuestro mesero era de Venezuela. Él es muy importante en la historia. Ya me iba a terminar la primera margarita. Me dice este vato así de: oye, ¿quieres otra? Entonces ya viene Luis, le pido otra margarita y me dice este niño: Oye, pero si pediste la misma que te pedí. I guess. Es que hay otra margarita que está más cara. llega la margarita, la segunda margarita, estaríamos echando el chisme. Entonces me hizo... Oye, si quieres otra margarita, pídela ya porque ya se va a acabar el happy hour y van a estar el doble de precio. Para esto yo no había comido nada porque sabía que iba a ir a una cita con él. Pues quería comer, ya saben. No sé si se estaba haciendo tonto. Entonces le digo, Oye, ¿no tienes como que hambre? Ya, sí, hay que pedir algo ya. como yo no conocía el restaurante, no tenía ni una idea de qué pedir. Me dice: Pide este platillo, ya lo probé y está bien bueno. Voy a seguir tu sugerencia. mi platillo era gigante. O sea, literal, no me lo pude... Sí me lo acabé, pero él me medio ayudó. Casi. Vamos, seguimos platicando, me dice... ¿Qué vas a hacer después? Pues no sé, o sea, tengo un viaje el sábado, tal vez tenga que hacer maletas. Tengo una botella de vino en mi casa, podemos ver una película. Este me quiere faltar al respeto. Y yo me respeto. Para la primera cita ya me quiere llevar a su casa. La verdad es que dije, vamos a darle un chance, ya tal vez no hacer nada, porque pues no, disfruta el momento. Habla Luis, en la cuenta, este vato se para, no se fue ni nada. Hice algo de lo cual estoy muy orgulloso. Llega Luis con la cuenta. Pero la cuenta cuando regreses todo. Vas a pagar cuenta. Buena táctica, lo voy a aplicar yo. Regresa este vato, ve la cuenta de $40. La analiza, habla Luis, dice: oye, se quita la Pepsi. Sí, déjame checar. Fue Luis, regresó con nuestra cuenta, eran $60. A final de cuentas, $60 no es como que mucho dinero. Es así de, oye, es que tu platillo está muy caro. Tú lo pediste por mí. Es que yo nunca lo he pagado, o sea, alguien lo pagó por mí. Sí, ¿verdad? Ya le habla a Michelle y le dice: oye, es que este precio no está en el menú. Llega Luis y le dice: aquí está. Así que, Se voltea a verme y me dice: oh my god, ¿qué me vas a hacer pagar? Luis lo vio con esta cara así de... soy un hombre que empoderado, independiente, puedo pagar lo mío y así. Si estás sobre viajes... Mínimo paga la primera cita. Yo cuando invito a alguien, trato de pagar la primera cita y hasta sí la he pagado. O sea, toda esa semana que había estado saliendo con otros chavos que habían sido de mi edad, de 30 para abajo. Yo tengo 22 años. Portera de 30 para arriba. O sea, yo sacaba mi tarjeta y ellos así como... Luis. Pero este no, o sea, me hizo pagar por... O sea, me hizo pagar... Por una vez que escogió, por la hora que escogió, por el día que escogió, por un platillo que escogió. Yo le dije: ¿Y qué vas a hacer después? Ya, pues está esperando que salgamos a mi casa, tomar un vinito. todavía cínico quería que me fuera a su casa a que me dejara hacer cosas prohibidas por la iglesia. ¿Qué le pasa? Este queriendo llevarme a su depa en la primera cita. Pero bueno, esa solo es mi humilde opinión. Si invitan a alguien a una cita, lo más correcto es que ustedes paguen. La moraleja de esta historia es: siempre lleven su dinero. O si el tipo está mamando, que tiene mucho y esas cosas, váyanse al baño y escabúllanse y lárguense. No, Me pueden juzgar todo lo que quieran, pero... si tú eres una mujer y estás invitando a un hombre a salir, o sea, yo sé que el hombre debería pagar así, pero si tú lo estás invitando a salir a él, tú pagas la primera cita porque tú lo estás invitando. Si tú eres un hombre que está invitando a otro hombre,
Tú pagas la primera cita porque tú lo estás invitando. La primera cita. Ten un poco de educación. Paga la maldita primera cita. Yo he pagado, me han pagado. Cuando hemos compartido la cuenta, es mutuo, es entendimiento mutuo. Los dos invitamos a salir, o él me invita a salir, o yo lo invito a salir. Pero no estamos como, yo me voy todos los summers a Iceland, porque pues yo no soporto el calor. Somos más humildes y entiende. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muy importante. Share, subscribe to my channel, follow me on Instagram. De verdad espero que les haya gustado. Y los veré la siguiente semana aquí en otro video en el canal de Roger W. Bye.